El mundo del trading no cambió de forma gradual, cambió de forma estructural. En un periodo sorprendentemente corto, los mercados financieros dejaron de ser un entorno dominado por decisiones humanas para convertirse en un sistema gobernado, en gran medida por máquinas. Sin embargo, la gran cantidad de los operadores sigue actuando como si ese cambio no hubiera ocurrido. Analizan gráficos, interpretan velas y toman decisiones con un modelo mental diseñado para un mercado que ya no existe. Durante décadas, el precio fue el reflejo directo de la psicología humana. El miedo, la codicia, la euforia y el pánico moldeaban cada movimiento. La experiencia importaba porque el mercado se movía al ritmo de la mente humana. La intuición tenía valor porque el tiempo permitía pensar, dudar y reaccionar. Hoy esa relación se ha roto. El mercado ya no se mueve a velocidad humana, se mueve a velocidad computacional. Este primer episodio no es un video más, es el punto de partida de un programa educativo completo, un sistema de pensamiento diseñado para ayudarte a comprender el nuevo entorno en el que operas. Nada de lo que verás aquí es accidental, cada episodio se apoya en el anterior, el orden importa, la profundidad importa, la comprensión superficial ya no es suficiente. Mientras duermes, el mercado no descansa. Cuando hacia cierra, Europa despierta. Cuando Europa entra en actividad, América se prepara. Pero incluso en los momentos donde los operadores humanos están ausentes, el sistema sigue funcionando. Centros de datos repartidos por todo el mundo procesan cantidades masivas de información, algoritmos analizan noticias, sentimiento social, flujos de capital y desequilibrios de liquidez. Modelos de aprendizaje automático ajustan sus parámetros constantemente. El mercado está activo incluso cuando la mente humana no puede estarlo. En el momento que un operador abre su plataforma por la mañana, el sistema ya ha tomado miles de decisiones. Ha evaluado escenarios, ha anticipado movimientos, ha ejecutado operaciones. Esta es una verdad incómoda del mercado moderno. No eres el primero en ver el movimiento. En la gran cantidad de los casos, llegas después. Este cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó con el trading de alta frecuencia, cuando la velocidad era la ventaja principal. En ese momento, competir significaba ser más rápido que el otro. Pero hoy el problema no es solo la velocidad, es la inteligencia. Una proporción significativa del volumen global es generada por sistemas adaptativos que aprenden, se corrigen y evolucionan. No siguen reglas fijas, no ejecutan scripts estáticos, reescriben sus propias estrategias en tiempo real. Por primera vez en la historia financiera, la formación de precios ya no está dominada por la intención humana, está dominada por modelos matemáticos que operan en escalas de tiempo imposibles para el cerebro humano. Esto cambia por completo la naturaleza del juego. Aún así, muchos operadores siguen imaginando que compiten contra otros humanos. Piensan que al otro lado hay alguien dudando, sintiendo miedo o esperando confirmación. Construyen estrategias como si la emoción fuera todavía la fuerza principal del mercado. Pero gran cantidad de las veces no es así. El oponente no tiene emociones, no siente presiones, no se cansa, no duda. Es un sistema que evalúa probabilidades miles de veces por segundo. Aquí comienza el conflicto psicológico. El operador detecta una configuración que ha funcionado durante años, un nivel claro, un patrón conocido. La experiencia le dice que es una buena oportunidad. Entra. En segundos el precio se mueve de forma violenta en su contra. La liquidez desaparece, en el stop se ejecuta, minutos después el mercado se revierte. La sensación es frustración, confusión, culpa. La conclusión habitual es pensar que la decisión fue mala, pero muchas veces no lo fue. El problema no fue la lógica, fue el desfase temporal. La máquina vio el patrón antes, actuó antes, absorbió liquidez antes, salió antes. Cuando el operador humano ejecutó, el movimiento ya estaba avanzado o agotado. El verdadero campo de batalla ya no es humano contra humano, es humano contra el tiempo. Y el tiempo ya no fluye al ritmo de la biología, fluye al ritmo del silicio. Esto genera una presión invisible pero constante. Los patrones dejan de funcionar con la misma consistencia.
la confianza se erosiona, el operador comienza a cambiar de estrategia de forma compulsiva, el mercado se siente hostil, impredecible, casi personal, pero el mercado no es hostil, es más rápido y más complejo. La mente humana, diseñada para la deliberación y el contexto, sufre cuando intenta reaccionar en un entorno que premia la ejecución instantánea. Para comprender esta nueva realidad es necesario ampliar la escala mental. La inteligencia artificial que domina los mercados no opera en un solo nivel, funciona en múltiples capas simultáneamente. En el nivel macro, analiza ciclos económicos, políticas monetarias y flujos globales de capital. En el nivel intermedio, interpreta sentimiento social, cadenas de suministro, relaciones entre activos y condiciones de liquidez. En el nivel micro, detecta desequilibrios en el libro de órdenes y ejecuta con precisión extrema. Estos niveles interactúan de forma constante. Lo que aparece como una simple vela en tu gráfico suele ser el resultado de una cascada de decisiones algorítmicas. Por eso muchos indicadores tradicionales se sienten insuficientes. No porque sean incorrectos, sino porque fueron diseñados para un mercado formado por personas, no por sistemas autónomos. Insistir en operar con herramientas antiguas sin adaptar el marco mental genera desgaste psicológico. El operador comienza a pensar que ha perdido habilidad, que ya no entiende el mercado, que su disciplina es insuficiente. Pero el problema no está en la persona, está en el modelo mental. Aquí aparece una paradoja clave. Aunque la máquina domina la velocidad, el cálculo y la ejecución, la mente humana conserva una ventaja que no puede ser automatizada por completo: el significado, el contexto, la narrativa, la capacidad de integrar información cualitativa y entender por qué los mercados se mueven más allá de los números. La inteligencia artificial puede detectar patrones, pero no comprende propósito, puede anticipar correlaciones, pero no entiende la historia detrás del movimiento, puede optimizar operaciones, pero no comprende el impacto psicológico colectivo de un evento. Esa sigue siendo una capacidad humana. El error más común del operador moderno es intentar competir donde la máquina es invencible. Nunca serás más rápido, nunca procesarás más datos y no necesitas hacerlo. La ventaja humana no está en reaccionar primero, sino en posicionarse mejor, en entender el entorno general, en interpretar cuando el mercado se mueve por narrativa y cuando entra en fase puramente mecánica. Este programa no busca enseñarte señales rápidas ni promesas vacías. Su objetivo es más profundo: reconstruir el modelo mental con el que enfrentas el mercado, ayudarte a dejar de culparte por errores que no lo son, a comprender que la dificultad actual no proviene de tu falta de disciplina, sino de un entorno que cambió sin pedir permiso. La transición hacia este nuevo mercado tiene un costo emocional real: miedo a quedar obsoleto, sensación de irrelevancia, fatiga mental, comparación constante con sistemas que nunca se equivocan por cansancio. Este miedo empuja a muchos operadores a la sobreoperación, al exceso de indicadores y a la pérdida de confianza. Pero ese miedo se basa en una premisa equivocada: la mente humana no es obsoleta, necesita un marco nuevo, un rol distinto, una relación más inteligente con la tecnología. A lo largo de esta temporada aprenderás a entender cómo piensan las máquinas sin intentar imitarlas. Aprenderás a construir una mentalidad resiliente, capaz de operar en un mercado híbrido, donde conviven inteligencia artificial y decisión humana. El futuro del trading no es puramente humano ni puramente algorítmico, es una interacción constante entre ambos. Este episodio no pretende darte respuestas definitivas, pretende darte claridad sobre el entorno, claridad sobre el verdadero desafío, claridad sobre por qué tantos operadores sienten que el mercado se volvió imposible cuando en realidad se volvió diferente. Estás al inicio de una transformación. La pregunta ya no es si puedes competir con la máquina. La pregunta es si puedes evolucionar tu forma de pensar para ver lo que la máquina no puede ver. Si lo haces, no solo te adaptarás, construirás una ventaja real, sostenible y humana. Bienvenido a la temporada 1 y bienvenido al nuevo mercado. El mercado
no solo se volvió más rápido, se volvió cognitivamente inaccesible para la mente humana. Para muchos operadores no existe un instante preciso donde esto haya ocurrido. No hubo una fecha clara, no hubo un anuncio oficial, no existió un evento único que marcara el antes y el después. Lo que existió fue un desplazamiento progresivo, silencioso, acumulativo. Estrategias que durante años parecían sólidas comenzaron a fallar sin una razón evidente. Niveles técnicos históricamente respetados dejaron de actuar como referencia. Movimientos de precio comenzaron a producirse antes de que cualquier lectura humana pudiera completarse. La sensación se volvió constante, el mercado parecía pensar antes. Esta percepción no es emocional, no es una excusa, no es una narrativa defensiva del operador. Es una consecuencia directa de cómo hoy se forma el precio en el núcleo del mercado financiero contemporáneo. Ya no se encuentra una psicología humana colectiva, ya no es una suma de decisiones individuales, ya no es una agregación de opiniones consciente. Lo que domina es una infraestructura de procesamiento de información gobernada por sistemas de silicio. Para el operador humano, el mercado se presenta como una interfaz visual. Son velas, colores, patrones reconocibles, estructuras familiares. Esa interfaz es necesaria para la percepción humana, pero no describe el proceso real. En la realidad operativa actual, el gráfico no es el mercado. El gráfico es un subproducto, un residuo visual de algo que ya ocurrió. El mercado real existe antes de que la vela se cierre, antes de que el patrón se complete, antes de que la confirmación sea visible. Lo que realmente existe es un flujo continuo de datos, órdenes entrando y saliendo, latencias entre nodos de ejecución, desequilibrios temporales de liquidez, probabilidades ajustándose en tiempo real. Mientras el operador humano intenta responder qué está pasando, el sistema responde otra pregunta completamente distinta. ¿Qué acción es estadísticamente más eficiente ahora mismo? Esta diferencia no es técnica, es ontológica. El pensamiento humano es secuencial, necesita construir una historia, necesita ordenar eventos, antes, después, causa, efecto. El pensamiento algorítmico no sigue una narrativa, no necesita coherencia interna, no necesita justificarse, solo necesita optimizar una función. Cuando el humano observa un gráfico, reduce miles de interacciones a una imagen bidimensional. Esa reducción permite pensar, pero también elimina información crítica. El sistema no reduce, agrega, no observa un solo marco temporal, opera en múltiples escalas simultáneas, microsegundos, segundos, minutos, horas, días, semanas, todo al mismo tiempo. Por eso muchas decisiones humanas parecen llegar tarde, no porque la lectura sea incorrecta, sino porque fue realizada en una sola capa temporal. Cuando el mercado ya fue procesado en varias, un algoritmo no espera a que un patrón técnico se confirme, calcula la probabilidad de que otros operadores estén esperando ese patrón. No reacciona al precio, reacciona a la expectativa agregada sobre el precio. Aquí ocurre el quiebre central. El operador humano intenta anticipar el movimiento, el sistema intenta anticipar la anticipación humana. Cuando un nivel técnico se vuelve evidente para muchos, el sistema no lo valida por su importancia histórica, lo evalúa como una concentración de riesgo. Detecta acumulación de órdenes, mide liquidez disponible, calcula el costo de atravesarla, decide si conviene absorberla, defenderla o utilizarla como mecanismo de extracción. No existe emoción en este proceso, no existe intención, no existe narrativa. El sistema no necesita tener razón, solo necesita ser eficiente. Por eso el precio puede atravesar zonas consideradas lógicas con violencia y revertir después sin una causa visible. Para el operador humano, esto se percibe como caos o como manipulación. Para el sistema es ejecución óptima. Esta forma de operar no proviene de una únicamente central. No existe un algoritmo maestro controlando el mercado. Lo que existe es un ecosistema distribuido, fondos cuantitativos, market makers automatizados, sistemas de arbitraje, modelos de alta frecuencia, redes de aprendizaje automático, cada uno optimizando objetivos distintos, cada uno operando con horizontes propios. El mercado moderno no piensa como una persona,
piensa como una red. De esa interacción emergen comportamientos que resultan extraños para la lógica humana, movimientos sin relación directa con noticias, reacciones antes de que el titular sea visible, volatilidad que aparece sin causa aparente. No es manipulación deliberada, es interacción algorítmica. Cuando ocurre un evento relevante, el sistema no lo entiende, lo clasifica, mide correlaciones previas, evalúa impactos cruzados, ajusta exposición. Todo ocurre en milisegundos. Cuando el operador humano comienza a leer la noticia, el ajuste inicial ya sucedió. Esto genera una sensación persistente de desventaja cognitiva, como si el mercado supiera algo que el operador no sabe. En realidad sabe antes, no porque tenga información privilegiada, sino porque procesa señales débiles a una escala que el cerebro humano no puede percibir. Son microvariaciones en flujos, cambios mínimos en spreads, desequilibrios sutiles en el libro de órdenes. Para el humano es ruido, para el sistema es información accionable. Aquí aparece una consecuencia psicológica profunda, la pérdida de referencia. El operador ya no sabe qué observar. Lo que antes funcionaba ahora falla de forma intermitente. La consistencia desaparece. La respuesta habitual es aumentar el análisis a más indicadores, más pantallas, más confirmaciones. El resultado suele ser el opuesto. El sistema no se confunde por exceso de información, el humano sí. Cuanto más intenta imitar la lógica de la máquina, más expone su debilidad estructural, porque el sistema no se cansa, no duda, no necesita coherencia interna, puede cambiar de comportamiento sin conflicto. El humano no... Aquí aparece uno de los errores más costosos del operador moderno. Creer que entender cómo piensan los algoritmos implica pensar como ellos. Comprender no es imitar, es reposicionarse. El operador humano no puede competir en velocidad, no puede competir en cálculo, no puede competir en ausencia de fricción emocional, pero tampoco necesita hacerlo. El problema es que muchos siguen actuando como si el mercado los estuviera esperando, como si el precio se formara para ser interpretado. Hoy el precio no es un mensaje, es un resultado, es el residuo visible de decisiones invisibles. Quien solo observa el gráfico, observa el efecto, no el proceso. Esto no invalida el análisis humano, lo desplaza de nivel. La ventaja humana no está en la ejecución inmediata, está en la lectura de contexto. El sistema ejecuta, no comprende significado, no distingue entre un movimiento técnico y un cambio estructural de percepción, no entiende credibilidad política, no entiende miedo social sostenido, no entiende cuando una narrativa se rompe, reacciona a datos, no ha sentido. Para acceder a esa ventaja, el operador debe abandonar la carrera equivocada. Seguir intentando ganarle a la máquina en su propio terreno genera desgaste psicológico, sensación de incompetencia, pérdida de confianza, cambio constante de enfoque. El sistema no se ve afectado por esto. El humano sí en este episodio no busca enseñar programación, no busca explicar matemáticas avanzadas, no busca revelar el código de la máquina, busca redefinir el marco mental del operador, entender qué rol ocupa el sistema y cuál rol ya no puede ocupar el humano. Mientras se siga creyendo que se compite contra otros humanos, se seguirán interpretando señales donde solo hay ejecución automática. Mientras se piense que el mercado responde a una lógica biológica, se seguirá llegando después. Entender cómo piensa el nuevo cerebro del mercado no otorga control, otorga orientación. Permite dejar de personalizar pérdidas, dejar de forzar operaciones, dejar de buscar explicaciones emocionales a fenómenos estructurales. El mercado no se ha vuelto hostil, se ha vuelto indiferente. No castiga errores por malicia, los explota por eficiencia. El operador humano ya no es relevante como decisor individual, pero sigue siendo relevante como fuente de datos. El comportamiento humano es predecible, la intuición es una constante estadística, el estrés psicológico es medible. El sistema no está diseñado para el éxito del individuo, está diseñado para optimizar flujos. Reconocer esta realidad no es rendirse, es abandonar la ilusión. Solo desde esa posición es posible construir una identidad operativa viable, no compitiendo con la máquina, sino entendiendo dónde no mirar, dónde no operar, cuándo no intervenir. Este es solo el primer ajuste mental. En el siguiente nivel el foco se estrecha aún más.
no en la inteligencia del sistema, sino en una de sus armas más poderosas, que es el tiempo. No la velocidad como ventaja técnica, sino como filtro estructural que deja fuera al humano antes incluso de que pueda decidir. Entender cómo piensa el mercado fue el primer paso. Entender cómo el tiempo dejó de jugar a favor del operador es lo siguiente. Durante décadas, el trader humano se pensó a sí mismo como protagonista. El mercado era un entorno hostil pero humano, caótico, emocional, imperfecto. Un lugar donde la experiencia, la intuición y el carácter todavía podían inclinar la balanza. Ese marco mental no era solo una creencia, era una identidad. Operar implicaba tomar decisiones bajo presión, leer señales ambiguas, asumir riesgo con información incompleta. El error formaba parte del proceso. La duda también, y precisamente ahí el trader encontraba sentido a su rol. Ese marco mental ya no describe la realidad. Hoy una parte decisiva del volumen de la formación de precios y de las decisiones críticas no pasa por una mente humana, ahora pasa por sistemas, por máquinas que no dudan, no recuerdan, no sienten presión y no necesitan tener razón para ganar. No operan desde la intuición, no interpretan contexto como lo hace una persona. No construyen una historia para justificar una decisión. Simplemente ejecutan. Cuando la máquina gana, el impacto no es solo financiero, es psicológico y más profundo aún, es identitario. La pérdida de dinero es tangible. Se mide, se cuantifica, se registra, tiene números, fechas, gráficos, pero no es lo que más desestabiliza al trader moderno. Lo que realmente duele es otra cosa, la sensación de irrelevancia, la percepción de que incluso cuando el análisis es correcto, cuando la lectura tiene coherencia, cuando la narrativa encaja, el resultado final no depende de ti. No se trata de una frustración puntual, no es una mala racha, es una erosión progresiva del rol humano. El trader sigue presente frente a la pantalla, observa movimientos impecables, con entradas limpias, con salidas precisas, reacciones que parecen anticiparse al propio pensamiento, y sin embargo, no hay lugar para él dentro del proceso. No porque esté ausente, sino porque es innecesario. El primer error psicológico aparece temprano y casi nadie lo cuestiona. El trader habla del mercado como si fuera una entidad consciente. El mercado castiga, que el mercado se dio la vuelta, el mercado me sacó. En este lenguaje no es inocente, refleja una creencia profunda, la idea de que hay intención, carácter y reacción. Durante mucho tiempo, esa forma de hablar tenía sentido. El mercado estaba compuesto por personas con miedo, ambición, error y euforia. Leer al mercado era en parte leer a otros humanos. Pero el mercado actual no responde como un adversario humano, no reacciona a tu lectura, no valida tu lógica, no responde a tu paciencia ni a tu convicción. Opera como un sistema emergente gobernado por procesos automáticos que optimizan probabilidades sin narrativa. Cuando el trader antropomorfiza el mercado, se coloca en una relación personal con algo que ya no es personal. Y esa relación está condenada a generar confusión emocional. Si el mercado es una persona, la intuición humana todavía parece tener una oportunidad. Si tiene humor, se puede intentar leerlo. Si tiene intención, se puede anticipar. Pero el sistema no escucha, no responde, o sea, no dialoga. El operador no siente que ha cometido un error técnico, siente que ha sido ignorado. Y esa sensación es profundamente desestabilizadora. La máquina no compite contigo, no te observa y no celebra, simplemente ejecuta. Pero el trader interpreta cada resultado adverso como un mensaje dirigido, como si hubiera intención detrás del desenlace. Ese desajuste entre percepción humana y realidad sistémica se convierte en una fuente constante de desgaste psicológico. No hay aprendizaje emocional posible, no hay ajuste relacional, solo repetición. El segundo impacto es más incómodo. Durante años, el trader construyó su identidad alrededor del mérito. Yo vi algo que otros no vieron. Yo entendí el contexto, yo tomé la decisión correcta. El resultado no era solo dinero, era validación. Cuando la operación funcionaba,
reforzaba una narrativa interna, la idea de competencia, de valor, de capacidad. Cuando no funcionaba, se explicaba, se ajustaba y se volvía a intentar. En un entorno dominado por sistemas automáticos, esa lógica se rompe. La velocidad, la agregación de información y la optimización estadística ya no están del lado humano. El mérito individual pierde peso estructural incluso cuando el análisis tiene coherencia. El operador puede pasar horas observando datos, ajustando escenarios, refinando hipótesis. Ese esfuerzo genera una expectativa silenciosa, la idea de que el trabajo debe tener correspondencia con el resultado. El sistema no reconoce esa expectativa. No existe una relación directa entre esfuerzo humano y recompensa, existe eficiencia. Cuando el trader pierde después de un esfuerzo exhaustivo, no solo pierde una operación, pierde la validación de su ética de trabajo. Aparece una sensación de injusticia difícil de formular, no dirigida contra alguien y no negociable. No porque el mercado sea injusto, sino porque es indiferente. Esa indiferencia fractura el ego profesional. El operador descubre que su lógica de valor humano no tiene traducción directa en el sistema, y eso genera un vacío. Aparece entonces un fenómeno desconcertante: movimientos correctos, sin autor reconocible, decisiones precisas, sin rostro, resultados sin narrativa. No hay error humano visible, no hay figura a la que atribuir intención, solo ejecución eficiente. El trader humano, acostumbrado a explicarse el mundo a través de causas personales, queda sin marco interpretativo, y donde no hay marco, aparece ansiedad. Una ansiedad distinta, no vinculada al riesgo, sino a la pérdida de sentido. El tercer error psicológico suele manifestarse cuando el daño ya está avanzado: la confusión entre comprender y controlar. Entender un mercado genera una sensación inmediata de dominio, una ilusión sutil en sí: lo entiendo, puedo manejarlo. Durante mucho tiempo, esa relación fue funcional. La comprensión aumentaba la probabilidad de control. En este entorno, esa relación se quiebra. Puedes comprender un movimiento con claridad, identificar la lógica, reconocer el patrón, y aún así no tener capacidad real de influir, anticipar o beneficiarte de él. En la comprensión no desaparece, pierde relevancia operativa. La máquina no invalida tu conocimiento, lo vuelve insuficiente para el control. Esa diferencia entre saber y poder es psicológicamente corrosiva para una mente entrenada para asociar entendimiento con autoridad. El operador se siente lúcido pero impotente. Tiene el marco teórico, sí tiene la lectura. El resultado no cambia. La máquina sigue ganando, no por superioridad moral, no por conciencia, no por intención, sino porque opera en una dimensión temporal y estructural que no necesita juicio humano. El impacto más profundo no es la pérdida económica, es la pérdida de centralidad. El trader deja de sentirse agente y comienza a sentirse espectador reactivo, no porque sepa menos, sino porque el sistema ya no necesita su intervención para funcionar. Esto genera una tensión silenciosa: seguir operando en un entorno donde la validación humana es cada vez más escasa, donde el reconocimiento interno no encuentra reflejo externo. Cuando la máquina gana, no humilla, no enseña, no explica, simplemente evidencia algo incómodo. El mercado ya no gira alrededor del juicio humano. Este episodio no ofrece respuestas, no propone adaptación, no señala ventajas ocultas, solo deja planteado el conflicto central: seguir interpretando el mercado como un espacio humano, o aceptar que el rol del trader está siendo redefinido desde fuera. La pregunta ya no es si esto es justo, la pregunta es qué ocurre con tu identidad cuando el sistema deja de necesitarla. El siguiente paso no es técnico, es existencial. El episodio inicia no con el mercado, sino contigo, con esa parte de tu mente que reacciona antes de pensar, que se tensa cuando la incertidumbre aumenta, que se bloquea cuando el gráfico se mueve demasiado rápido y que duda de sí misma cuando las máquinas parecen siempre un paso adelante. En este capítulo exploraremos la transformación necesaria para navegar un mundo que el cerebro humano nunca fue diseñado para comprender. No gráficos más veloces,
ni modelos más inteligentes, sino una mente más fuerte. La verdad revelada en episodios anteriores es clara. El mercado ha evolucionado. Las máquinas han evolucionado. Ahora el trader debe evolucionar. El primer paso hacia esta evolución es la aceptación. Aceptar que el mercado que aprendiste a operar no es el que enfrentas hoy. Aceptar que la velocidad ya no será tu ventaja. Aceptar que la incertidumbre dejó de ser temporal para convertirse en permanente. Aceptar que no puedes controlar la máquina, solo puedes controlarte a ti mismo. Aceptar no significa rendirse. En aceptar es claridad. La claridad es poder. Una vez que aceptas la naturaleza del mercado, el miedo pierde forma, la ansiedad disminuye, la confusión desaparece. Ya no luchas contra el entorno, te adaptas a él. La adaptación es la base de la resiliencia. Resiliencia no es dureza, lo duro se rompe. Resiliencia es flexibilidad combinada con fuerza. Es la capacidad de mantenerte firme mientras todo a tu alrededor se mueve más rápido que tus emociones. Es ver con claridad cuando las máquinas generan ruido. Es reaccionar con propósito y no con pánico. En la era de la inteligencia artificial, la resiliencia dejó de ser opcional. Es la habilidad más importante que un trader puede desarrollar. Pero la resiliencia comienza con conciencia. Conciencia de tus pensamientos, conciencia de tus disparadores, conciencia de la influencia que las máquinas ejercen sobre tu estado mental. El trader moderno debe ser estudiante de la mente tanto como del mercado. Comencemos con el cambio más importante, de predicción a adaptación. Durante décadas, los traders creyeron que el éxito dependía de saber qué haría el mercado después. Buscaron patrones, señales, entradas perfectas. La ilusión de certeza, pero en un entorno dominado por máquinas, predecir es menos confiable. No porque los humanos sean peores, sino porque el entorno es más fluido, más reactivo, más no lineal. Las máquinas procesan información más rápido de lo que nunca podrás. Detectan microcorrelaciones invisibles al ojo humano, pero no piensan como tú, no ven significado. No interpretan narrativa, no se adaptan más allá de su entrenamiento sin guía. Aquí, la adaptación se convierte en tu ventaja. Adaptarse no es reaccionar emocionalmente, es ajustar tu perspectiva con intención, leer el entorno con calma, cambiar expectativas cuando nuevas señales aparecen, reconocer cuando tu plan debe evolucionar sin apego a decisiones pasadas. La mente inexperta resiste el cambio, la mente resiliente lo integra. Para construir resiliencia primero debes desprenderte del resultado. Desprenderse no significa indiferencia, significa que ninguna operación define tu identidad ni tu juicio. Las máquinas no se preocupan por resultados individuales, les importa la eficiencia a largo plazo. Tú debes hacer lo mismo. Al desprenderte del resultado, ocurre algo poderoso. El miedo disminuye, la claridad aumenta, las opciones se amplían. Comienzas a ver el mercado como un paisaje, no como una amenaza. Interpretas el movimiento sin sesgo emocional. Tomas decisiones basadas en probabilidades y no en temor. Este cambio transforma tu relación con el mercado. La resiliencia también requiere paciencia. La paciencia es escasa en el trading moderno. Las máquinas se mueven rápido. Los humanos piensan lento. Esta diferencia genera la sensación de apresuramiento. Ves cómo las máquinas actúan al instante. Crees que debes actuar igual, pero no es necesario. Tu ventaja no es la velocidad. Tu ventaja es la interpretación. La paciencia permite que la mente se asiente. Permite que el ruido desaparezca. Permite alinearte con la estructura del mercado en lugar de luchar contra su movimiento. La pausa antes de decidir no es debilidad, es inteligencia. En la inteligencia artificial, la paciencia se convierte en estrategia. Mientras las máquinas persiguen micromovimientos, tu papel es comprender la historia macro. La ventaja humana está en la perspectiva, no en la reacción. Otro pilar es la regulación emocional. Las máquinas operan sin emoción. Los humanos sí han esta diferencia, no es desventaja, es recurso. La emoción es energía. Se vuelve problema solo cuando no se observa. Un trader resiliente no suprime la emoción,
la reconoce, la comprende, la usa como información sobre su estado interno. El miedo indica incertidumbre, la codicia indica exceso de confianza, la ira indica apego, a la euforia indica distorsión. La conciencia emocional permite navegar estos estados en lugar de ser controlado por ellos. Las máquinas ganan en velocidad y cálculo, pero nunca comprenderán significado ni intuición nacida de experiencias. Nunca sentirán el contexto emocional de un evento de mercado. Tu inteligencia emocional es tu fuerza oculta, solo si aprendes a regularla. Otro elemento clave es operar en la incertidumbre. Las máquinas luchan con la incertidumbre, requieren estructura y patrones consistentes. Los humanos pueden adaptarse a entornos donde las reglas cambian. Pueden crear estrategia incluso en el caos. Pueden navegar la ambigüedad. Para prosperar, debes entrenar tu mente para sentirse cómoda con lo desconocido, no eliminando la incertidumbre, sino abrazándola. Debes dejar de esperar que el mercado tenga sentido en términos humanos, dejar de interpretar cada movimiento como si viniera de intención humana. Cuanto más renuncias a la necesidad de certeza, más aprende tu mente a operar en probabilidad. El pensamiento probabilístico es antídoto contra la distorsión emocional. Las máquinas calculan probabilidad automáticamente. Los humanos deben hacerlo conscientemente. Al pensar en probabilidad, en lugar de certeza, no buscas respuestas perfectas ni entradas perfectas. No te sientes traicionado cuando el mercado cambia de dirección. Entiendes que cada operación es una iteración en una secuencia larga. Esto te hace más sereno, racional y resiliente. Otro componente de la resiliencia es redefinir tu identidad como trader. Tu identidad debe evolucionar de trader como predictor a trader como estratega, de competidor a colaborador con el entorno, de controlador a observador. El trader resiliente no lucha contra el mercado, lo lee, él lo respeta, se adapta a su ritmo sin perder su centro. La identidad requiere propósito. Las máquinas no tienen propósito. Tú, si en el propósito, te da dirección en la confusión, te sostiene durante pérdidas, estabiliza tu mente cuando las máquinas actúan con precisión. Sin propósito la resiliencia colapsa, con propósito se vuelve natural. Otro pilar es la disciplina, pero redefinida. Antes significaba ser consistente, ahora significa alinear tus acciones con tu estado psicológico. Las máquinas operan sin fatiga, los humanos deben proteger su energía mental. Una mente cansada toma malas decisiones. Una mente tensa interpreta ruido como peligro. Una mente estresada no se adapta rápido. La resiliencia significa respetar tus límites, saber cuándo detenerte, reconocer cuando tu percepción está distorsionada. Detenerse no es debilidad, es estrategia. En un entorno dominado por máquinas, conservar energía mental es esencial. Las máquinas no se agotan. Tú, Cian, cuando te agotas, el mercado lo aprovecha. La resiliencia requiere simplicidad. Lo complejo se rompe bajo presión. Lo simple se mantiene estable. Las máquinas prosperan en la complejidad. Los humanos prosperan en la claridad. El trader resiliente elimina ruido innecesario, indicadores en exceso, estrategias contradictorias y predicciones disfrazadas de certeza. Conserva solo lo que se alinea con su fortaleza psicológica. Menos distracción, menos confusión, más enfoque. Con simplicidad llega a consistencia. El núcleo de este episodio es la transformación de las creencias. Cada trader opera basado en un sistema de creencias sobre el mercado, sobre sí mismo y sobre los límites de lo posible. En la era de la IA, muchas creencias quedaron obsoletas. Creencias como que la velocidad importa, la certeza es alcanzable o que la intuición es suficiente. La transformación requiere actualizar estas creencias, no descartarlas. Las máquinas evolucionan sus modelos constantemente. Los humanos deben hacer lo mismo. Cuando tu mapa interno no coincide con el mundo externo, te pierdes. El trader resiliente actualiza sus creencias continuamente. Evoluciona la resiliencia requiere humildad. La humildad no es debilidad, es conciencia de la realidad. Abre la mente en permite aprender. Previene rigidez emocional. Reconocer debilidad te fortalece. Reconocer emoción te regula. Reconocer incertidumbre te adapta. La humildad
es la puerta a la maestría, maestría de ti mismo, de tu percepción y del entorno psicológico. Este episodio marca un punto de inflexión. Los primeros episodios mostraron el mundo tal como es. Este muestra cómo debes cambiar. El siguiente mostrará que puedes llegar a ser. La resiliencia no es idea, es práctica, entrenamiento diario de mente y percepción, reajuste constante con la realidad, compromiso con la claridad psicológica. Los humanos nunca vencerán a las máquinas en su juego, pero pueden dominar el juego que las máquinas no pueden jugar. El juego interioral, el juego mental, el juego del significado. Aquí comienza tu transformación. El camino hacia el trader del futuro empieza dentro de la mente, no en el gráfico. Este es el episodio 4 de la temporada 1. Has pasado meses buscando la configuración perfecta. Has probado combinaciones de medias móviles. Has estudiado osciladores y has descargado herramientas que prometen detectar el rastro institucional antes que nadie. Te dijeron que si encontrabas ese indicador definitivo, finalmente podrías ver el mercado con claridad, pero aquí estás, frente a una gráfica que se mueve con una velocidad que no comprendes, sintiendo que siempre llegas un segundo tarde. La realidad es más incómoda de lo que parece. No importa cuántos indicadores añadas a tu pantalla, no importa cuántas señales aparezcan frente a ti, el problema no es lo que estás viendo. El problema es quién está mirando, no es una limitación técnica. Es una dislocación de rol dentro de un sistema que ya cambió. En esta etapa final de la temporada, debes enfrentar una verdad estructural. No necesitas otro indicador, necesitas un rol completamente distinto. Durante décadas, la educación financiera formó ejecutores, se enseñó a identificar patrones, esperar confirmaciones y ejecutar órdenes. Ese modelo funcionaba en un entorno donde el mercado era un espacio dominado por tiempos humanos. Ese entorno ya no existe. Hoy, cada decisión que tomas ocurre dentro de un sistema donde algoritmos procesan información a una velocidad que no puedes igualar. Mientras tú analizas una vela, múltiples modelos ya evaluaron liquidez, riesgo y ejecución en diferentes niveles. No estás compitiendo contra otros traders, estás interactuando con sistemas que operan fuera de tu escala biológica. Intentar ganar en ese nivel es un error de diseño. El indicador que buscas ya existe, no está en tu plataforma. Es el propio sistema algorítmico que define el movimiento del mercado. Intentar anticiparlo con herramientas tradicionales es operar desde un modelo obsoleto. La fragmentación de la educación te mantiene en esa trampa, te hace creer que el problema es precisión de entrada, te hace pensar que el siguiente ajuste será suficiente. Pero en un entorno dominado por inteligencia artificial, la precisión dejó de ser escasa. La precisión es abundante, automática, replicable. Lo que escasea es criterio. Cuando dependes de indicadores, delegas tu decisión en señales externas. Te conviertes en un operador reactivo, esperas que algo cambie en la pantalla para actuar. Ese rol está siendo reemplazado. El cambio que necesitas no es técnico, es estructural. Debes pasar de consumidor de señales a arquitecto de decisiones. Para entender esto, observa lo que la máquina no puede hacer. No puede interpretar contexto de forma consciente. No puede asignar significado más allá de su entrenamiento. No puede asumir responsabilidad. Tu ventaja no está en ejecutar, está en decidir cuándo ejecutar, cuándo no hacerlo y bajo qué condiciones. Ese es el cambio de rol, pasar de reaccionar a diseñar, pasar de buscar certeza a gestionar incertidumbre, pasar de competir con la máquina a estructurar tu relación con ella. Imagina que dejas de intentar predecir el siguiente movimiento. En ese momento desaparece la necesidad de tener razón, dejas de depender de confirmaciones absolutas, comienzas a trabajar con escenarios, con probabilidades, con consecuencias. Ese cambio transforma tu relación con el mercado. Ya no operas para validar tu ego, operas para gestionar un sistema. El operador del futuro no es quien acierta más, es quien se mantiene funcional bajo cualquier condición. El mercado actual no es humano, y operar como si lo fuera genera fricción constante. Cada indicador adicional es, muchas veces,
un intento de reducir esa fricción sin entender su origen. Pero ninguna herramienta puede compensar una estructura mental inadecuada. La inteligencia artificial ha modificado la formación de precios, ha cambiado la dinámica de liquidez, ha alterado el ritmo del mercado. Tus referencias antiguas ya no describen el sistema actual. Las máquinas no interpretan soportes como tú han, no responden a los mismos estímulos, no operan bajo intuición, operan bajo eficiencia. Y eso exige una respuesta distinta. El cambio es identitario. La reacción es rápida pero frágil. Es biológica. Es predecible. El criterio es más lento pero estable. Es estratégico. Es adaptable. Ese es el núcleo del programa. No se trata de enseñarte herramientas, se trata de cambiar cómo piensas. Al cerrar esta etapa, debes reconocer que ideas ya no funcionan. Debes aceptar que la sensación de control que te daban los indicadores era limitada, no porque las herramientas sean inútiles, sino porque fueron diseñadas para otro entorno. La transformación no implica abandonar herramientas, implica redefinir su función. Ya no lideran tu decisión, la ejecutan. Tú defines el marco, tú decides cuándo intervenir, tú estableces las condiciones. Eso es operar con estructura. Eso es construir una arquitectura de decisión. La alianza humano-máquina no se basa en competencia, se basa en integración. No peleas contra la tecnología, la utilizas dentro de un sistema que tú diseñas. Ese es el nacimiento del operador híbrido. Al finalizar este proceso, no necesariamente operas mejor en el corto plazo, pero operas con mejor claridad. Y eso cambia todo. La lucidez reemplaza la ilusión. Entiendes que el mercado no responde a tu expectativa, entiendes que tu mente es parte del sistema de riesgo. Muchos buscan soluciones rápidas, buscan respuestas externas, buscan fórmulas cerradas, pero ese camino no escala. El futuro exige una identidad distinta, una identidad capaz de operar sin depender de certezas, una identidad capaz de sostener decisiones bajo presión, una identidad compatible con sistemas complejos. A medida que avanzas, el conflicto deja de ser externo. Ya no se trata de entender el mercado, se trata de entender tu reacción frente a él. Debes observar cómo respondes cuando la velocidad aumenta. Debes reconocer qué ocurre cuando tus referencias fallan. Ese es el siguiente nivel. Antes de cruzarlo, debes soltar la dependencia. Debes aceptar que no hay indicador que resuelva lo que es estructural. Tu capacidad de mantener criterio es el verdadero indicador. Ese es el punto de inflexión. Este es el final de la competencia táctica. Es el inicio de la autonomía estratégica. El operador que sigue buscando señales sigue dependiendo. El operador que diseña sistemas comienza a liderar en el mercado. Es un lenguaje complejo. La inteligencia artificial ha cambiado su gramática. Si quieres participar, debes aprender a interpretarlo de nuevo. No necesitas más información, necesitas una mejor estructura para procesarla. Al cerrar este episodio, observa tu entorno. Mira tu plataforma. Distingue entre lo que aporta valor y lo que solo reduce ansiedad. Reconoce que el desgaste no viene de falta de datos. Viene de intentar operar desde un rol que ya no existe. Acepta que la máquina ejecuta mejor, pero también acepta que solo tú puedes dar dirección. Ese es tu lugar. Ese es tu nuevo rol. Este es el inicio del operador profesional en la era de la inteligencia artificial. Un operador que no predice, un operador que diseña, un operador que se comprende a sí mismo antes de intentar comprender el mercado. Estamos dejando atrás la ilusión de control. Entramos en el territorio donde se construye el criterio. El mercado ya cambió. Ahora debes decidir si tú también lo haces.